A continuación voy a dar paso a la primera mesa, la mesa de sociosanitaria y comunitaria, que va a estar moderada por la doctora Ana Sarrión. Ana Sarrión es médico de familia y es una de nuestras vicepresidentas en la Junta Directiva de Sobanfic. En el cartel teníais un ponente que finalmente no ha podido venir y hay una persona que se va a conectar. Muchas gracias, Mercedes, por conectarte y sustituir a Javier Ferrer. El doctor Asensio López, él es médico de familia, él trabaja en el Centro de Salud La Unión en Murcia. Y también estará con nosotros Elena Rocher. Ella es especialista en planificación estratégica y políticas urbanas de aquí, de Valencia, de Las Naves. Por nuestra parte, nada más. Espero que os guste mucho. Hoy tenemos una mesa y 3 casos clínicos y mañana 2 mesas y 2 casos clínicos. No os lo perdáis y adelante con la cronicidad. Es prácticamente el día a día del médico de familia y del internista. Así que adelante. Esperamos que os guste. Hola, buenas tardes. Gràcies per seguir aquí. Gràcies per haver vingut. Os doy la bienvenida a la mesa con la que abrimos las jornadas de cronicidad de la Comunidad Valenciana del año 2021. Esta es la mesa sociosanitaria y comunitaria. Y antes de empezar en esta presentación, quería que hiciésemos juntos memoria de algunos sucesos, como por ejemplo que en julio del año 1992, Miguel Indurain ganó su segundo Tour de Francia. En julio del mismo año, en la cima de los huesos de Atapuerca, en Burgos, anotad que es Patrimonio de la Humanidad, se extrajo un cráneo de Miguelón, en honor a Miguel Indurain en aquel año, se le puso este nombre. Y los estudios sobre este cráneo detectaron que Miguelón tuvo algún tipo de lesión grave en la mandíbula que le hizo seguramente sufrir muchas infecciones y quizás fue la causa de su muerte. Se piensa que Miguelón murió a los 35 años por una sepsis a partir de esta lesión en la cara, que seguramente le llevó a vivir de una forma muy dolorosa y con mucha dificultad para la masticación. En la misma cima se encontró el cráneo también de Benjamina, una niña de 11 años, que nació ya con problemas y seguramente se desarrolló mal a nivel psicomotor porque tenía una craneosinostosis y murió finalmente a los 11 años. Estos 2 individuos vivieron hace 450.000 años, 450.000 o más, y fueron dependientes para sus compañeros, tuvieron que vivir dependiendo de ellos. O sea, con esto quiero deciros que la dependencia, la necesidad de los otros, no es reciente, es muy antigua. Ellos no fueron abandonados, nosotros tampoco abandonamos a nuestros compañeros dependientes, pero actualmente la magnitud del problema y el peso a nivel de las sociedades ha cambiado. Ha cambiado debido pues, a nuestra esperanza de vida, a que esperamos vivir con un nivel de calidad y unas expectativas que antes no teníamos, a que la población está envejeciendo, por supuesto, la demografía nos lo dice, y a que los cambios en la dinámica familiar y el rol de las mujeres como papel como cuidadoras también ha cambiado mucho, y a que en la sociedad hay un gran aumento de personas que viven solas. Eso cambia y posiblemente el desarrollo de nuestro modelo de sistema sanitario ha avanzado mucho, pero no ha sido acompañado simultáneamente del desarrollo del sistema social que se ocupa de atender estos problemas que van surgiendo y que nos queda por resolver. O sea, ¿qué falta para que la atención sociosanitaria llegue a alcanzar un nivel de desarrollo similar al sistema sanitario del que disfrutamos? Pues nuestros ponentes, Mercedes, Asensio y Elena, nos aportarán sus puntos de vista y su experiencia en este tema.
Iniciamos con la exposición del doctor Asencio. Buenos días. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros, un placer compartir con Somanfic estas jornadas. La verdad es que es un lujo que haber sido invitado y además poder mover por fin de Murcia, que esto parecía imposible, que ya hacía un año y pico que no nos movíamos del territorio, con lo cual yo creo que soy un privilegiado esto de empezar a mover. Voy a mirar la hora para no pasarme. Voy a hablar un poco de comunidad, de intervención comunitaria y de sociosanitario y las condiciones sociosanitarias, pero no me resisto a empezar a hablar un poco de pandemia. Llevamos un año y medio muy intenso, seguro que todos los que estáis detrás viendo esta presentación lo habéis vivido con máxima intensidad y trasladar una reflexión. La pandemia nos ha puesto en evidencia que, a pesar de ser un proceso agudo, claramente agudo, como hemos estado viendo durante todo este año y medio, se ha hecho muchísimo más evidente en aquellas personas con problemas sociales, muchísimo más evidente. Y esto es uno de los elementos fundamentales. Y si encima tenían patología de cronicidad, todavía la gravedad ha sido mucho mayor. Y cuando ha pasado y cuando estamos ya en franco descenso claramente y que las vacunas empiezan a imponerse y empezamos a aprender a hacer las cosas, y la Comunidad Valenciana está de lujo, afortunadamente, y siempre es un privilegio de seguridad y de tranquilidad venir aquí, lo que vemos es que los pacientes crónicos, hayan o no hayan pasado la COVID, tengan o no tengan secuelas, los pacientes crónicos sienten orfandad, echan de menos a los equipos de atención primaria, echan de menos a sus médicos, a sus enfermeros, a sus trabajadores sociales. Y esto es una constante en este momento. Y los equipos de atención primaria que están agotados, que estáis agotados, y digo que estáis porque yo todavía no estoy incorporado a mi centro de salud, pero que estáis agotados por todo este año y medio, a veces no se percibe el grado de necesidad que están teniendo las personas crónicas de volver a tener contacto con el sistema. Y pone en evidencia lo importantísimo que ha sido durante muchos años nuestra atención primaria, la relevancia que ha tenido. Por muchas razones, pero por otra, la sensación de apoyo, de encontrar una referencia de todas aquellas personas que habitualmente tienen que convivir con un problema de cronicidad. Y esto es especialmente importante y yo creo que ahora mismo se está haciendo un reflejo. Y se está viviendo con bastante angustia, con bastante desesperación, muchas veces en los equipos de atención primaria, por la presión de la población a que quiere ir. Y eso lo tenemos que ordenar más, porque no somos un supermercado, como tantas veces se ha dicho, que cada uno puede ir a lo que quiera. Pero sí hay que poner en evidencia el trabajo hecho durante estos 25 o 30 años, la importancia que ha tenido la labor de los equipos de atención primaria para controlar a esas personas con esa cronicidad. Y es uno relevante. Y eso que ha parecido anónimo, de nuevo está volviendo a resurgir. Y lo que está siendo un mensaje negativo lo tenemos que convertir en un mensaje positivo de la importancia que está teniendo la atención primaria en nuestro país, que tiene y ha tenido durante muchos años la atención primaria en nuestro país. Voy a pasar a la presentación, voy a centrarme ya en lo que quería comentar, algo que conocemos todos, pero de alguna manera ponerlo en datos, que tiene que ver con la importancia de los determinantes sociales en la salud. Mira, voy a recuperar información de los últimos 15-20 años. La estrategia de cronicidad, como bien nos decía antes María Ángeles, son 10 años en nuestro país, se viene hablando desde hace 15 años de la importancia, pero de los determinantes sociales venimos hablando desde hace muchos años y se han acumulado una serie de informaciones muy interesantes. Mira, en el Reino Unido está clarísimamente que si todas las personas mayores de 30 años tuvieran el mismo nivel universitario, se evitarían anualmente 200.000 muertes prematuras. Es decir, que tener o no tener estudios universitarios te marca tu pronóstico vital. Muchas razones hay alrededor, pero es determinante. Y fijaros qué impacto tiene en la economía. Si todas las personas tuviéramos una misma situación económica, la media poblacional, no los altibajos que se consiguen con la media, el Producto Interior Bruto del país por enfermedades cardiovasculares y trastornos psíquicos estaría entre 3 y 4% por encima, es decir, sería un coste clarísimamente evitado. Grupos de nivel, exceso de tasa de mortalidad en los grupos socioeconómicos que se conoce el nivel 4 y 5 en análisis socioeconómico, entre el 25 y el 50% mayor de exceso de tasa de mortalidad. Y la esperanza de vida, este estudio es muy interesante, en Inglaterra, esperanza de vida de 5,4 años menos a más 8 años del año 70 al año 90. Es decir, vamos incrementando las desigualdades sociales en un país como el Reino Unido. Un estudio hecho en nuestro país sobre pacientes de salud mental grave, de patología mental grave.
clarísimamente. ¿Dónde más hay ingresos hospitalarios? ¿Dónde aumentan los ingresos hospitalarios? Donde no hay apoyo familiar y apoyo social. Determinantes claros que nos condicionan. Permitidme que nos fijemos en el párrafo de abajo. Desde Westminster hasta Canning Town, al este de Londres, paradas solamente separadas por 8 estaciones, la esperanza de vida de los hombres se reduce 1 año por cada estación. Es decir, dime tu distrito postal y te diré cuál es tu esperanza de vida. Clarísimamente un determinante. Por supuesto, estudios en Francia y Alemania que nos vuelven a decir exactamente igual. Y en España, un estudio hecho en España, un estudio muy interesante hecho en Cataluña por el Clínic de Cataluña de las mujeres con cáncer de mama durante muchos años, cuáles son las que más consultaban a los servicios sanitarios. ¿Cuál es el factor que más determinaba la consulta a servicios sanitarios? Fijaros simplemente en el dato en rojo. Veis que el odds ratio, el que no pasa por 0, porque son intervalos, clase 4, de clase social 4, es decir, pobreza no extrema, un nivel alto de pobreza, el único factor determinante a un mayor consumo de recursos sanitarios. El resto no importaba el grado, el estadio del cáncer de mama, lo que era determinante claramente era cuál es su estado, su situación de pobreza o su nivel socioeconómico. Claro, hablábamos de la cronicidad que en España aparece en el año 2012. En el 2010, en la reunión previa de Sevilla, antes de presentar la estrategia de cronicidad. También compartí las 2 reuniones entonces. Pero ya en el año 91, y esta imagen seguro que la conocéis todos, la que están, decíamos que son los determinantes, los estilos de vida y los determinantes sociales los que nos marcaban el pronóstico de lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque la salud es un elemento que está siempre con barreras intermedias que son las que nos están condicionando. De aquella época viene esta imagen, que luego la hemos reproducido todos los textos que hemos hecho posteriormente. Condicionantes de la salud. No los voy a repasar, pero sí lo que quiero es llamar la atención. El elemento fundamental de la salud y llamar la atención para que pongamos los ojos en nuestra mirada de cada día. Porque al final la salud es este cuadro. Tampoco lo vamos a repasar, fijaros, es un documento de la OMS, porque lo hemos visto hasta la saciedad, porque lo tenemos todos claro. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar esto? ¿Cuáles son los ojos que podemos? ¿Cómo podemos cambiar lo que está sucediendo? Porque cada vez que nos enfrentamos con una persona, con un individuo, en la consulta o en el hospital, y hablo también de hospitales porque tenemos a los compañeros de medicina interna, lo que nos tenemos que plantear es no solamente qué tipo de enfermedad, qué pruebas diagnósticas le tenemos que hacer, cuáles son la cita siguiente que le tengo que buscar, sino la pregunta fundamental es, y además, ¿cuál es su contexto social? ¿Qué podemos hacer de manera diferente a la persona que entró antes a la consulta o a la que va a entrar inmediatamente después? Hay 2 grandes líneas. Una, el Plan de Acción de Salud para todas las políticas, que es un documento de la OMS de hace más de 15-20 años, donde se dice que la salud de los ciudadanos solamente se consigue mejorando su vivienda, su entorno de vida, su barrio, las condiciones sociales en las que está viviendo, su economía, que tenga o no tenga trabajo, donde los sanitarios no tenemos muchas posibilidades de hacer. Lo cual no quiere decir que no podamos intervenir allí, pero no podemos cambiar nosotros que vivan mejor el barrio, no podemos dar dinero, pero hay un elemento clarísimo que sí podemos hacer. Y vuelvo a la diapositiva, que es hacer un modelo de intervención diferente, clínico-asistencial diferente, con una orientación claramente comunitaria. Esto tiene que ver con la política, con la sensibilidad de nuestros políticos, con la equidad social, que no tenemos equidad social. Pero sí que tenemos nosotros la capacidad de facilitar la equidad social. ¿Por qué? Porque hablamos mucho, y nos lo decía antes nuestra moderadora, con una reflexión muy atinada, somos muy débiles en toda la estrategia sociosanitaria, pero ¿estamos pendientes de nuestra estrategia sanitario-social? ¿Estamos pendientes de las personas que entran a nuestra consulta, cuál es su contexto, dónde viven, con quién están viviendo, cómo puede afrontar su enfermedad? Esto es uno de los elementos fundamentales que tenemos que abrir los ojos para resolver esos datos o intentar aportar esos datos que decíamos anteriormente para no dejar más vulnerables a los que ya son de por sí vulnerables. Volvemos a las diapositivas, por favor. Y tenemos un marco de intervención. ¿Qué es el marco de intervención comunitaria? Somos capaces de hacer cosas distintas. Con 2 objetivos. Primero tenemos que abrir los ojos y luego tenemos que aprender cómo hacerlo. La intervención comunitaria no es que nosotros los sanitarios vamos a decirles a los otros lo que tienen que hacer, pero sí podemos compartir
con el entorno de la comunidad, cómo podemos hacer las cosas. Y os pongo algunas diapositivas, tenemos muchos textos, afortunadamente en los últimos años hay una profusión de documentos muy importantes, que es cómo facilitar las intervenciones comunitarias. Pero el primer elemento es cómo abrir los ojos a las necesidades comunitarias de la población. Y la segunda es, lo hacemos con los otros. Y para hacerlo con los otros hace falta saber quiénes están al otro lado, saber qué cosas les preocupa, reconocerlos como tan importantes como nosotros. Nosotros somos los sanitarios, en este caso los médicos, pero ellos son tanto o mucho más importantes. Nosotros somos motores de la acción, desde una participación colaborativa, coordinada, en cooperación y, por supuesto, en trabajo en red. Estos son los grandes elementos de cualquier tipo de intervención. Pero primero pongamos los ojos y después aprendamos la técnica como un elemento fundamental. Como bien sabéis, y todos los que estáis detrás, nos estáis viendo, las intervenciones comunitarias tienen una metodología que hay que seguir, pues igual que cuando hacemos cualquier práctica clínica habitual, pues tiene una metodología que es compleja, que es mucho más difícil que las pruebas clínicas. Yo siempre digo que es mucho más difícil conseguir que un diabético reduzca su nivel de consumo de azúcares que hacer un trasplante renal. Tenemos más éxito, mucho más éxito en los trasplantes renales que este año hayan hecho aquí en la Comunidad Valenciana, mucho más éxito que si nos empeñamos en dejar de fumar, que deje de fumar un diabético. Si conseguimos al año de dejar de fumar, no pasaremos del 20% de éxitos. Cuando los trasplantes renales, de los que se hayan hecho este año en la comunidad, estoy seguro que por encima del 80 al 85% al año ese riñón está funcionando y ha mejorado la condición de vida de ese paciente. Por tanto, esta sí que es tecnología de la dura de verdad, no los spectac. No los spectac, esto es tecnología dura desde el punto de vista de la intervención. Y este mensaje también va un poco para nuestros compañeros los internistas, porque para ellos tienen que entender que lo que ven en los hospitales cada día, lo que hay detrás cuando dan un alta, cuando lo ven en la consulta, es todo un contexto social que es necesario incorporar para conseguir los objetivos que buscamos. Y pasamos a las diapositivas, para las dos últimas diapositivas. Esto se está moviendo en nuestro país desde hace unos cuantos años. De hecho, en este momento existe, bueno, antes de la pandemia existía la Alianza de Salud Comunitaria, donde participaban con un gran movimiento apoyado desde la cronicidad, donde han participado la mayoría de las comunidades autónomas, donde hay una red que la ponemos ahí para todos los que estáis interesados, que no las conozcáis, donde hay muchos documentos de apoyo y donde gente para compartir y de hacer cosas diferentes. Por tanto, un elemento clave en la reflexión. De cara a los internistas antes de la pandemia también elaboraron con Jordi Varela un documento muy interesante por una medicina interna de alto valor, que es un documento donde hace una manera distinta de trabajar desde la medicina interna, desde el hospital hacia la población, hacia los ciudadanos, pero que desde mi punto de vista le falta un poco de orientación, que es la orientación comunitaria, poblacional, porque ese es el elemento sustancial que hay que, digamos, intentar abordar. Añado hace 3 años se elaboró en el Ministerio del Sistema Nacional de Salud la estrategia de la atención primaria y Amando Martín Zurro y Andreu Segura fueron invitados a ser los coordinadores de esa estrategia y en la tercera reunión abandonaron. A aquellos no les gustaba cómo iba y se fueron. Pero escribieron un artículo muy interesante que fue atención primaria y comunitaria como un elemento fundamental. Abramos los ojos a la parte social, a la parte comunitaria. Compartamos con lo que tengamos fuera de nuestros equipos de atención primaria, de nuestros centros de salud. Y por último, algo que está pendiente. Tantas veces en los últimos 5 o 10 años nos hemos flagelado en atención primaria, diciendo que teníamos que hacer una reforma, la reforma, la transformación. Lo que realmente hay que transformar en nuestro país son los hospitales, que siguen estando un poco anclados con el éxito de nuestros hospitales de los años 60 y 70, cuidado que son brillantes la mayoría de nuestros hospitales, pero con la manera de trabajar de los años 60 y 70 y necesitan una auténtica reforma, porque todo paciente que sale de un hospital o es atendido en un hospital debería salir, igual que de un centro de salud, con una visión social, comunitaria, de cuál es su problema de enfermedad. Incluso para el tratamiento de una apendicitis, incluso para el tratamiento de una fractura corriente de una persona accidentada, porque detrás de eso el pronóstico de esa persona lo que está siempre determinando va a ser su contexto social. Hasta ahí mi inicial intervención. Muy bien, pues damos paso a la intervención de Mercedes Martínez, que es trabajadora social y seguro que nos puede aportar gran parte de sus conocimientos en la práctica.
Hola, buenas tardes. Hola, Mercedes. No sé si me oye bien. Bueno, yo primero quiero agradecer a la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria una vez más, porque es un espacio en el que he estado en otros momentos, en otras épocas, el que me haya invitado para poder hablar, porque cuando uno va haciendo cosas, pues también le gusta contarlo por si a alguien les sirviera. Y también quería felicitar al doctor Asencio, porque a mí me ha hecho como estar en casa al hablar de los determinantes, al hablar de Martín Zurro, y agradecerle la exposición que ha hecho, porque además yo creo que me sirve para enmarcar un poco la mía, que va a aterrizar en la atención primaria, que es donde llevo 34 años trabajando como trabajadora social. Antes de empezar con las primeras presentaciones, quería comentar que realmente el doctor Asencio tiene razón. Estamos agotados, no. Lo siguiente, en la primaria y las trabajadoras sociales también, más o igual, por toda la avalancha de problemáticas sociales que se han empezado a visualizar. No es que no existieran, sino que se han destapado. Yo concretamente trabajo en la zona norte de Alicante, que es la zona más pobre. Y bueno, pues te llevamos un año bastante complicado, bastante duro. Y es precisamente ahora cuando yo pienso que más conscientes tenemos que ser de lo que es la intervención comunitaria y sobre todo en estos entornos de pobreza. Bueno, tal vez a lo mejor me repito un poco, voy a poner unas cuantas presentaciones que... A ver, vale. Que he hecho un poco para guiarme, porque me ha venido un poco deprisa el poder participar aquí, pero bueno. Entonces, pues no voy a poder decir todo lo que quisiera, pero bueno, lo que voy a contar desde luego son cosas que... Sí, ¿está ya? Irme avisando porque yo lo de las tecnologías todavía me cuesta un poco. Bueno, partimos un poco del concepto de salud comunitaria como una expresión colectiva de la comunidad resultado de la relación de las personas y grupos humanos con su medio social, cultural, político y ambiental. Y en esta interacción también están los servicios sanitarios. La intervención comunitaria es la que se hace con y desde la comunidad, no solamente desde los servicios sanitarios. La intervención comunitaria se puede hacer desde entidades de la sociedad, de cualquier tipo de entidad. Quisiera marcar los aspectos de promoción y prevención en los que más se trabaja en el tema de salud comunitaria. La promoción desde actividades desarrolladas, orientadas a desarrollar elementos personales, ambientales, políticos y sociales que favorezcan la salud y el bienestar, y la prevención, actividades orientadas a reducir el impacto de los factores de riesgo de los problemas de salud. La salud comunitaria empieza a tomar importancia sobre todo cuando se supera el enfoque biologicista, sobre todo a partir de la Ley General de Sanidad en el 1986 e individual, por la importancia y la necesidad del apoyo social en problemas como es la dependencia, como son las enfermedades mentales, como son las enfermedades crónicas. Pero tenemos dos dimensiones de la salud comunitaria. La dimensión social, que son los determinantes que el compañero ha comentado, que son sociales y por lo tanto las soluciones también tienen que ser sociales y no solo desde los servicios sanitarios. Y la dimensión subjetiva, que es la percepción y el concepto de salud y enfermedad, cómo se interpreta y cómo se valora la salud y enfermedad. Y aquí influyen mucho aspectos culturales, personales, etc. Destaco tres modelos básicos que he ido encontrando de referencia en la salud comunitaria.
hemos tenido los proyectos de las ciudades saludables, la red española de ciudades saludables, a través de convocatorias de ayudas, de foros de actividades de desarrollo, bueno, las escuelas promotoras de salud, que son iniciativas que han ido surgiendo también desde iniciativas privadas y desde iniciativas públicas, y los agentes de salud comunitaria, que son miembros de la propia comunidad reconocidos por esta, que colaboran con el sistema de salud para la puesta en marcha y difusión de prácticas saludables. Comento estos 3 modelos en los que en el de las ciudades saludables, la red española de ciudades saludables, yo he participado solamente a nivel de colaborar en la recogida de información y en los trabajos que se han hecho, pero sí que he intentado desde la atención primaria de salud establecer escuelas promotoras de la salud y he hecho proyectos sobre agentes de salud comunitaria. Esto quiere decir que desde la atención primaria, y no solo desde la atención primaria, sino también desde los servicios sanitarios especializados, desde unidades de apoyo, se puede trabajar a nivel de intervención comunitaria. A mí en las charlas me gusta volver un poco a los orígenes, al Sistema Nacional de Salud del 86, porque además yo fui presente del cambio que hubo en aquel momento y de aspectos tan importantes que se introdujeron, que están presentes y que de vez en cuando se nos van olvidando, o bien por falta de recursos suficientes o por cambio en las líneas de políticas. La importancia del trabajo en el equipo interdisciplinar. En el momento en el que se aprueba la Ley General de Sanidad, empezamos a participar en los equipos de atención primaria, porque en los equipos de salud y hospital ya participábamos las profesionales del trabajo social. Y la intervención comunitaria no es solamente de un solo profesional, es consecuencia del trabajo de un equipo. Y no solamente de un equipo sanitario, sino de un equipo constituido con la comunidad. Tuvimos, no sé si alguno se acordará de los consejos de salud. Yo fui partícipe de los consejos de salud de zona y además he coordinado y sigo coordinando, salvo este último año, que estamos dando un giro a todas las intervenciones comunitarias, en el programa de educación para la salud. El programa de educación para la salud ya existía. Las herramientas dentro del sistema sanitario de salud existen, están creadas desde su origen. Es un programa transversal y es la oportunidad que tenemos los profesionales de la sanidad pública de realizar proyectos de intervención comunitaria. Lo que pasa es que luego pues, a veces depende de los criterios políticos de cada momento que se pueda hacer o no, tanto desde la atención primaria como de la atención especializada, como de las diferentes unidades de apoyo. Es importante la detección, hacer un diagnóstico y identificar los activos de salud de la comunidad, tener en cuenta los elementos sociales, culturales y económicos de cada momento a la hora de proyectar la intervención comunitaria, porque la realidad es cambiante y cada intervención ha de responder a cada situación que se detecta. Ahora estamos además siendo protagonistas de un nuevo cambio en la sociedad y eso hay que tenerlo en cuenta. Al final he puesto 3 ejemplos de proyectos de intervención comunitaria que desde mi equipo de atención primaria, desde mi centro de salud, he podido compatibilizar con el trabajo asistencial. También digo que es muy complicado, pero lo he podido realizar y del cual estoy muy orgullosa, que es la creación de una asociación de mujeres que todavía funciona, y esto se hizo en los años 90. Ahora son mujeres de la tercera edad, pero se creó a partir de un grupo promotor. Es muy importante en la intervención comunitaria crear un grupo promotor que dé el primer empujón a esas iniciativas. Este grupo de mujeres en aquel momento eran partícipes de un programa de climaterio, eran mujeres que en su mayoría no sabían leer y escribir, pero eran mujeres que habían sacado a sus familias adelante y que, bueno, eran mujeres valientes. Entonces hicimos un equipo entre la matrona, un grupo de mujeres y yo para
bueno, les sugerí si querían ser asociación, empezaron a investigar sobre lo que podían hacer como asociación y en Alicante Ciudad es la única asociación de mujeres que nació, o por lo menos la primera, de un programa de salud. Podía haber nacido de cualquier entidad de la zona. Por eso creo que es importante que pensemos que la intervención comunitaria no es solamente exclusiva de los profesionales sanitarios ni de las instituciones sanitarias. Bueno, todavía existe, son mujeres muy mayores, pero bueno, ahí están, han creado su grupo literario, hacen su gimnasia, etcétera. Hay una media de 100 mujeres se mantiene. Después, en el año 2010, con la llegada sobre todo de población africana y el cambio social, lo estoy contando un poquito deprisa porque tenemos poco tiempo, pero todo esto hay mucho escrito sobre esto. Formé parte, montamos un grupo promotor entre una asociación, Médicos Mundi, agentes de la comunidad, que en realidad eran pues, población africana que vivía, que por cierto no tenían papeles, pero tenían un perfil de relaciones humanas determinado, y yo, para acompañar a compatriotas suyos, en realidad lo que hicimos fue crear una estructura de mediadores, que fue a lo que se concluyó, de apoyo de agentes de la comunidad con compatriotas. Esta experiencia similar había empezado ya en Cataluña. Entonces, pues no hay nada escrito, no hay nada inventado. Me refiero que todo es ir viendo lo que se va haciendo, intentarlo adaptar a los sitios. En esta asociación Médicos Mundi, además, habían médicos de familia y era una asociación que se había dedicado hasta entonces a proyectos de cooperación. Lo que pasa que sí que les planteé, por la implicación de los médicos que formaban parte de la Junta, les planteé la posibilidad de crear este proyecto, y fue un proyecto que duró 7 años. Tuvimos presencia en los centros de salud de la zona norte y en la consulta de enfermedades importadas del hospital, mediadores, una bolsa de mediadores, 5 mediadores de diferentes idiomas y nacionalidades, todos africanos, marroquíes, mujeres marroquíes, que colaboraban, nigerianos, senegaleses, de Malí, que colaboraban con los profesionales sanitarios, hacían puente a la población con respecto al sistema sanitario. Bueno, y por último, la escuela, no sé si me parece que... La escuela de vida saludable, no sé qué he hecho. Eso es lo que estoy intentando hacer, pero ahora... la escuela de vida saludable de la zona norte, esta se hizo, el grupo promotor fueron trabajadoras sociales, compañeras de diferentes concejalías, y yo les planteé la posibilidad de crear, porque es una zona donde tengo un 40% de población inmigrante. Hay mucha población en la zona norte que no tiene papeles y sobre todo que tienen diferentes idiomas. Entonces creamos una escuela de vida saludable de octubre a mayo, una semana al mes, por las mañanas, en las que diferentes profesionales, tanto del sistema sanitario como de los sistemas sociales, daban talleres sobre prevención de violencia de género, talleres sobre sistema educativo, talleres sobre cuidados infantiles, cuidados de los mayores. Esta escuela, hemos hecho 4 escuelas de vida saludable, en verano las diseñábamos, buscábamos a los profesionales, buscábamos la zona donde podíamos hacerlas, se hacían en diferentes lugares de la zona norte, las sanitarias en mi centro de salud, y durante una semana al mes se daba esa jornada a la población de la zona. Fundamentalmente eran mujeres las que venían, y además mes a mes elaborábamos con ellas la evaluación para mejorar los siguientes módulos, y al final pues se hacía una fiesta con la entrega de diplomas y bueno, cada año íbamos cambiando la escuela y los contenidos de la escuela con las propuestas que estas mujeres hacían. Es curioso porque además el segundo mes ya habían hecho red, ya venían juntas, eran mujeres que a lo mejor se conocían
de verse en el barrio, en los parques con los niños, pero que nunca a lo mejor habían hablado y empezaron a hacer red. Eso fue después de lo de los agentes de salud, que es algo que me gustaría retomar, pero es muy complicado, pues porque la administración no asume el proyecto y las asociaciones llega un momento que no pueden soportar, pues tienen que contratar a los agentes, y la Escuela de Salud, todos los profesionales que participan en esos talleres, son 30 profesionales, son tanto de ayuntamiento como de Consellería de Sanidad. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la Escuela de Vida Saludable en marzo tuvimos que cerrarla. No llegamos a dar la entrega de diplomas, luego en septiembre pues se llamaba una para dárselo. Yo la verdad es que estoy muy cansada, pero ya mis compañeras del grupo promotor quieren que volvamos otra vez a ponerla en marcha. Yo creo que aquí estamos en verano, es cuando nos sentamos, porque tenemos menos presión asistencial para diseñar los proyectos de intervención comunitaria, y estamos dándole vueltas y estamos creando más cosas, por ejemplo. Sí, la nueva orientación, es la última presentación. La nueva orientación en la intervención comunitaria desde el centro de salud la estamos planteando de la siguiente forma. Bueno, durante este año de lo que más he trabajado es el trabajo en red con los otros profesionales que están en la zona norte para poder llegar la información y para poder recoger demandas de la población que estaba aislada en sus domicilios. La construcción de comunidades virtuales ahora mismo es esencial como facilitador y en sustitución de las reuniones que muchas veces han sido improductivas. Nos tenemos que empezar a plantear otra forma de trabajar. Desde mi consulta de trabajo social sanitario, además estoy participando en canales de comunicación que hemos creado en la zona norte. Es fundamental en estos momentos trabajar con las consecuencias que se están dando de aislamiento en todos los grupos de edades y recuperar los espacios comunes de encuentro. El aislamiento es uno de los determinantes y uno de los factores de riesgo que ahora mismo está haciendo más daño a la población. Y a partir de aquí se quiere rediseñar la nueva Escuela de Vida Saludable. Lo que estoy ahora preparando, eso será para este verano, es un taller con otras 2 compañeras de otros 2 centros de salud de mi departamento sobre afrontamiento de la soledad no deseada en personas mayores de 65 años, desde la atención primaria de salud. Y ese va a ser nuestro objetivo a partir de ahora durante los próximos meses o 2 próximos años de intervención comunitaria. Y bueno, ya está. A ver. Y Elena, ya está, creo que he ido un poco de prisa. Hola, pero vamos. gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por seguir conectados y conectadas. En primer lugar, yo quería dar las gracias a Sobanfic, a María Ángeles por invitarme amablemente a formar parte de estas segundas jornadas de la cronicidad. Yo sí que me gustaría advertir que yo no soy médica, yo soy de letras. Estoy aquí, ahora explicaré un poco por qué, porque soy técnica de salud, de I+D+I en salud en las naves. Ahora explicaré un poco en cuanto voy a poner la presentación, ¿vale? Explicaré un poco qué hacemos allí para contextualizar, ¿vale? Ok, sí. Y qué hacemos en las naves por la salud. Y luego también a sugerencia, ¿no?, de una invitación, de una pregunta que me hizo Ana, nuestra moderadora, que me decía, nosotros es que claro, tenemos una preocupación, y es que nosotros llegamos en la atención primaria, el diagnóstico, el tratamiento, pero ¿y luego qué, no? Nos cuesta mucho hacer ese seguimiento del paciente cuando vuelve a casa, cuando sale del hospital. Entonces, pues yo pensé, pues muy bien, pues voy a hablar de eso, porque además desde las naves tenemos proyectos y soluciones innovadoras que hemos puesto en marcha y que estamos poniendo en marcha, que están ahora actualmente en desarrollo, precisamente para apoyar, ¿no?, lo que ahora pues al final todas las personas mayores quieren, que es envejecer en su hogar, en su entorno, en su comunidad. Y bueno, y creo que eso es posible y yo voy a presentar esta tarde algunas iniciativas que van en esa línea, ¿vale? Si volvemos a la presentación. Nada, 4 ideas de las naves, no quisiera, pero bueno, para que conozcáis lo que hacemos. Nosotros somos una fundación municipal, dependemos del Ayuntamiento de Valencia y lo que hacemos es promover la innovación social y urbana en la ciudad de Valencia, poniendo a las personas en el centro
¿vale? No es innovar por innovar, es innovar para abordar necesidades reales de las personas y retos de nuestra ciudad de Valencia, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos esto? Pues nosotros primero analizamos, escuchamos, observamos, conectamos con otros agentes, como por ejemplo con Sobanfic, con quien tenemos un convenio firmado y con cuyos muchos de sus profesionales y muchas de sus profesionales, ahora comentaré, trabajamos conjuntamente en los proyectos que voy a explicar más tarde. Para nosotros, esa escucha, esa observación nos sirve para identificar esas necesidades, también esas soluciones innovadoras y probarlas en la ciudad como un laboratorio, en entorno real, en calles, en personas, en pacientes, ¿vale? Las analizamos, las testeamos, analizamos los resultados y luego vemos a quién podemos transferir y si pueden convertirse en nuevos servicios o iniciativas o políticas públicas municipales o regionales. Y hacemos esa labor de transferencia a terceros. Y por último, pues también comunicamos esos resultados a la sociedad para que se apropien los diferentes agentes y a la sociedad de esos resultados. Por eso trabajamos con lo que se llama las 4 hélices. Nosotros somos administración, pero trabajamos también con otros niveles de la administración, diputaciones, administración regional. Trabajamos con la academia, por supuesto, y centros de investigación, universidades, con el sector privado con y sin ánimo de lucro y también con, por supuesto, la sociedad civil, asociaciones y sociedad civil organizada y no organizada. ¿En qué innovamos? Pues tenemos un marco estratégico que nos indica hacia dónde tenemos que impulsar todos los proyectos y lo que hacemos. Y en el marco de lo que sería la ciudad saludable, nosotros promovemos proyectos e iniciativas que tengan que ver con la equidad de salud entre barrios en todas las etapas de la vida, ¿no? Esas diferencias que mi compañero apuntaba al principio, en una misma línea de tranvía, en una misma línea de metro en una ciudad, la esperanza de vida cambia entre... Ese estudio está hecho también para Valencia y hay diferencias abismales entre hombres y mujeres y entre diferentes paradas de ese tranvía. También trabajamos en el ámbito de la longevidad y envejecimiento activo o los envejecimientos, porque al final las personas mayores son un colectivo muy heterogéneo, con una variedad de necesidades. Y por supuesto en hábitos saludables con especial foco en la prevención en obesidad infantil, la prevención de la obesidad infantil. Y luego en el ámbito de ciudad compartida trabajamos el tema de la soledad no deseada, que ya ha salido en la intervención anterior, y en la reducción de desigualdades de todo tipo, sobre todo, por ejemplo, de diversidad funcional. Y el resultado de la actividad es pues, todos estos proyectos, bien de financiación europea o bien con financiación propia local, que impulsamos en el ámbito de la salud y del medio ambiente, por ejemplo, en la ciudad de Valencia. Entonces, lo que quería presentar, hablar yo, suscitar un poco de reflexión esta tarde, ¿no? En lo que se llama el aging in place, envejecer en el propio entorno, ¿no? Que es lo que la mayoría de las personas mayores quieren hoy en día. ¿Qué cuidados y qué atención son necesarios para avanzar en ese sentido? Pues el envejecer en el lugar se define como la capacidad de vivir en el propio hogar y en la comunidad de forma segura, independiente y cómoda, sin importar la edad, los ingresos o el nivel de autonomía. Entonces, ¿de dónde pueden venir esos cuidados? ¿Qué cuidados y qué atención necesitamos para envejecer en nuestro hogar? A ver, el entorno, el marco en el que nos tenemos que mover para buscar este tipo de soluciones es el entorno de la persona mayor y, por tanto, el ciclo de cuidados debe cubrir todo el entorno de la persona mayor, empezando por el hogar. El siguiente círculo concéntrico sería la familia, luego la comunidad, el barrio, que ha salido aquí ya, todo el tema de la actividad comunitaria, y luego tendríamos la parte de los cuidados y la atención que puede venir por la administración pública, la atención primaria y servicios sociales, ¿no? La atención sanitaria y social. ¿En qué podemos derivar estos cuidados? ¿No? ¿En qué ámbitos? Claramente he seleccionado estos 3 porque además con la pandemia, como estamos viendo esta tarde, se han puesto mucho más de manifiesto. El tema de la cronicidad. En algunos de los proyectos que llevamos, que hemos hecho entrevistas grupales o grupos focales con personas mayores que participan en nuestros proyectos, les decían, echamos de menos realmente volver a ver a mi médica de cabecera, a la enfermera que me hace el seguimiento, etcétera, ¿no? A mi equipo. Y luego también la fragilidad. Hemos visto personas mayores que están participando en nuestros proyectos que en medio año, o sea, lo que decimos, ¿no? El baixó que han pegado, o sea, el bajón que han dado en el ámbito funcional y cognitivo se ha notado mucho, ¿no? Y luego también el tema de lo que ha propiciado el aislamiento, ¿no? Y las medidas de aislamiento del COVID y la pandemia, que es la soledad no deseada, ha aumentado muchísimo.
Entonces, ahí los cuidados han de ir y la atención han de ir focalizada ahí, ¿no? Y tenemos un marco de salud que ya hemos visto esta tarde, el marco de salud. Salud en sentido amplio, como la definición de la Organización Mundial de la Salud, salud en un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿vale? Que eso nos dice que la atención, por tanto, tiene que ser social, del ámbito social, tiene que venir del ámbito sanitario y también psicosocial, y que aquí la integración sociosanitaria como respuesta es fundamental. Además, perdonar, ¿vale? El tema de los determinantes sociales que hemos visto, todo lo que influye en la salud, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Lo que decía el compañero antes, que una atención que tenga en cuenta en el diagnóstico y en el tratamiento la identificación de esos determinantes. Esos 6 minutos que tenéis los médicos de atención primaria de media para diagnosticar y tratar a una persona, entre comillas, pues es preguntarle, ¿usted vive sola? ¿Tiene alguien de referencia? ¿No? Es averiguar cuáles son los condicionantes de la vida de esa persona, ¿no? Para realmente hacer el diagnóstico. Y luego tenemos entornos saludables y activos en salud. Utilicémoslos, hagamos prescripción o recomendación de activos. Y luego tenemos todo el tema de la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Vale, ¿a esto qué nos lleva? Los cuidados. Cuidados, promover el autocuidado en la medida de lo posible y cuidados que vengan de la parte externa, ¿no? Entonces, creo que no tengo mucho tiempo, pero las soluciones que venía a presentar hoy siguen precisamente esos círculos concéntricos, ¿vale? Por ejemplo, hicimos un proyecto que acabó en septiembre, ¿vale? Empezó en el 2017. Esto era una solución que permitía monitorizar mediante sensores y tecnología de Internet de las Cosas a la actividad diaria de la persona mayor que vivía sola en este caso, dentro y fuera del hogar. ¿De acuerdo? Entonces, toda la información y esa actividad que tenía la persona mayor le llegaba a una persona cuidadora, familiar normalmente, elegida por la propia persona mayor, y podía ver, por ejemplo, si tenía alerta, te podías configurar alertas de si estaba más de 20 minutos en el baño, cuántas veces había levantado por la noche. O sea, lo que te daba era información que tú podías, que la persona familiar, ¿no? Podía darse cuenta si alguna cosa rara estaba pasando, ¿no? Fuera de las rutinas normales. Este tipo de soluciones lo que pretendía era mantener más tiempo a la persona mayor en su propio hogar, ¿no? A nosotros algunas de las señoras participantes decían, no, es que no me quiero ir a vivir con mi hija, yo quiero estar en mi casa. Quiero estar en mi casa, en mi entorno, con mis cosas, ¿no? El máximo tiempo posible. Y bueno, es un poco ese tipo de soluciones. Participaron 1.500 personas de la ciudad de Valencia, de las que 545 eran personas mayores, casi todo mujeres, casi el 90% mujeres. Y ahí tenías pues un poco las imágenes de la app que podían ver de todos los avisos y toda la información que le podía llegar a la persona mayor, que se le podía configurar. Y aquí podía entrar también, ¿no? Tenemos el entorno del hogar de la persona mayor y el otro círculo de la familia, pero podías tener también, si querías, un tercer cuidado, que es alguna entidad o empresa proveedora de servicios de asistencia. En este caso participaban subcontratas municipales de la teleasistencia y del SAT, del Servicio de Ayuda a Domicilio de la ciudad. Y teníamos gente que tenía los dos, uno de esos dos servicios, o no tenía ninguno. ¿Vale? O sea, era esto, y bueno, estos son los resultados, como voy a dejar las diapositivas si a alguien le interesa, pero vamos, que el nivel de satisfacción era grande, fue muy elevado, ¿vale? Y para los cuidadores les reducía el tiempo que tenían que dedicarse al cuidado y sobre todo pues mejorar su calidad de vida porque le reducían su preocupación, ¿no? por la persona mayor. Teníamos también soluciones de prescripción social, ¿no? De prescripción o recomendación de activos, ¿no? Según las corrientes, ¿no? Con las que estéis más familiarizadas. En este caso hemos hecho experiencias piloto de recomendación de activos culturales aquí en la ciudad de Valencia. En concreto hubo uno, el Receta Cultura, que se empezó con la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, y que se vio interrumpida por la pandemia. Aquí participaban 6 museos de la ciudad y 6 centros de salud de atención primaria de la ciudad de Valencia, ¿de acuerdo? Y nosotros y la Consellería como impulsores. Aquí esto se recomendaba, se hacía una prescripción de visitas a museos grupales a personas con soledad no deseada o inactividad física, ¿de acuerdo? Estaban dirigidas a 24 personas por centro de salud, que podían participar. Y bueno, al final lo que se pretendía con esto, aparte de era aliviar esa sensación de soledad y generar interacciones, ¿no? Y conectar gente entre el propio barrio, ¿no? Al final, esta recomendación de activos culturales pues lo que pretende también es conectar a las personas con su comunidad, con su entorno. ¿Vale? Este proyecto era
un proyecto europeo que se hizo en el año 2019 y en el 2020 que era para luchar contra la soledad no deseada. Aquí lo que se pretendía era tener conocimiento sobre la soledad no deseada de las personas mayores y luego hicimos un pequeño piloto con un Consejo de Salud, antes la compañera ha estado hablando del Consejo de Salud como instrumento, el Consejo de Salud de República Argentina, Salvador Pau y Chile, cuya presidenta Rosa González es miembro de SOBAMFIC, y bueno, con ellos hicimos unas experiencias piloto con personas que ellas prescribían, identificaban y les prescribían desde la consulta de la atención primaria a que vinieran una serie de talleres en hábitos saludables y contra la brecha digital para conectar con otras iguales y para a luchar un poco contra esa soledad no deseada. Y los resultados fueron pues, que ahí salieron grupos de WhatsApp, conexiones e interacciones entre mujeres que fueron principalmente las que más participaron, ¿no? Esto que ha dado como resultado en la pandemia, pues que muchos otros barrios se interesaron y querían repetir esas experiencias en otros centros de salud. ¿Qué pasó? Que vino la pandemia, tuvimos que reformular todo el proyecto, pero básicamente lo que hicimos fue brecha digital, porque nos dimos cuenta que en la pandemia, o sea, las personas mayores estaban totalmente aisladas con el tema de la brecha digital, muchos no tenían ni las conexiones para empezar y los que tenían los smartphones no sabían utilizarlos. Entonces lo que decidimos fue intentar proporcionar talleres online, en algún caso aún pudimos hacer en octubre algunos talleres presenciales de lucha contra la brecha digital y grabamos una serie de píldoras TICs gracias a Jove Solides de 1 minuto para, por ejemplo, cosas tan fáciles, con un lenguaje adaptado y cosas tan fáciles como cómo poner un WhatsApp, cómo grabar un audio, etcétera. Cosas muy básicas para personas mayores. Y por otra parte, hicimos un análisis de necesidades con profesionales sociosanitarios durante la pandemia, entonces con personas mayores, ¿no? Ellos nos decían que lo que les hubiera gustado era poder ayudarles telefónicamente, ¿no? Cuando les llamaban o cuando les atendían. Entonces lo que hicimos fue un taller de escucha activa. ¿Vale? Para estos profesionales, enfermeras, médicos, trabajadores sociales de los centros de salud, para que pudieran atender mejor a estas personas mayores. Y luego hicimos un curso que era, como estos barrios habían mostrado su interés por replicar y luchar contra la soledad no deseada, hicimos un curso, una formación online para empoderar estas redes vecinales para abordar la soledad no deseada en sus barrios. Y de ahí ha salido un proceso de intervención comunitaria como el que han descrito, o sea, que en el que estamos en una fase como las que ha descrito el compañero y que cumple los requisitos, ¿no? de lo que hay que hacer. Tenemos un grupo motor, se está haciendo ahora, empezamos a principios de mayo en Benimaclet, tenemos un grupo motor que está formado por Centro Municipal de Alfauir, Centro de Atención Primaria de Alfauir, el Centro de Salud de Benimaclet, el Centro Municipal de Servicios Sociales de Benimaclet, la Asociación de Vecinos, ACOEC y la Asamblea Feminista del Barrio de Benimaclet. Ese es el grupo motor, es el grupo impulsor, ¿vale? Y a partir de ahora ya estamos creando la mesa comunitaria o xarxa veïnal, en el que hemos implicado desde las fallas, los AMPAs de los colegios, la Caritas parroquial, bueno, me voy a dejar un montón de entidades, los Scouts, la Jove Muixeranga, por ejemplo, que se me ocurran ahora que caigo, ¿no? Entonces, estamos ahora formando y tejiendo esa red que va a trabajar sobre cómo identificar esos casos, cómo derivarlos a los recursos correspondientes y luego lo que pretendemos hacer a partir de ahí es solucionar los problemas que nos vayamos encontrando y que seguro que muchos de vosotros encontrasteis durante la pandemia, que es el tema de la protección de datos. Si yo sé que a esta persona no le puedo dar su teléfono y sus datos por la ley de protección de datos a otra persona, vamos a ver cómo solucionamos eso y cómo solucionamos el tema el tema de la protección jurídica de los voluntarios, ¿vale? Y bueno, esto servirá, con esa hoja de ruta y cómo solucionemos esos problemas, servirá para ilustrar, o sea, a modo de ejemplo para otros barrios que quieran hacer eso, de otros sitios, de la ciudad de Valencia o de otras ciudades, ¿de acuerdo? Bien, y el último proyecto que traigo es el Valueker. Este es un proyecto europeo que es una solución que, digamos que cubre todo el ciclo de cuidados y todo el tipo de atención, la atención social, sanitaria, psicosocial, para la atención continuada para la fragilidad, ¿vale? El objetivo son personas mayores con cierto grado de fragilidad. Colaboramos con varios centros de atención primaria del Departamento Clínico Malvarrosa, ¿vale? Los tenéis ahí en pantalla, y que son los que nos están ayudando digamos, a captar esos posibles participantes, y también con ellos es como estamos definiendo el protocolo que va a ser de screen, de cribado y la posterior intervención.
Aquí lo que se pretende es probar, es un piloto, probar una metodología, una manera de atender y prestar un cuidado integral para la fragilidad basado en nuevas tecnologías, ¿vale? Al final lo que va a haber es que las personas mayores van a tener una aplicación en el que van a poder, se les va a sugerir un plan de atención de salud personalizado e individualizado que ellos van a acordar con su equipo médico, con su enfermería, con trabajadores sociales, con su médico de cabecera, ¿de acuerdo? Pero lo bueno es que este plan va a combinar prescripción médica, pero también recetas sociales. También se le va a hacer la conexión con la actividad comunitaria que se haga en el barrio. Por eso en el proyecto están también entidades y asociaciones vecinales y consejos de salud de todos esos, cercanos a todos esos centros de atención primaria. Y si me pasáis la última ya, vale, perdonad, ¿vale? Y bueno, al final, lo importante de este proyecto, lo que tiene es que lo que va a permitir es una gestión del cuidado y toma de decisiones consensuada entre la persona mayor y el equipo sociosanitario que le va a atender, ¿vale? Y entonces, como sabéis, la fragilidad, hay 4 grandes áreas de intervención, por decirlo, porque es un problema complejo. Y a partir de, un cuestionario de evaluación que se le hará y una evaluación preliminar se decidirá si tiene que atender un itinerario de ejercicio físico, bien de nutrición, de prescripción social o de adherencia a la medicación de 1, 2 o todos, ¿vale? Y entonces al final el piloto durará un año. Y bueno, al final lo que se pretende con eso es probar que se puede dar una prestación de atención con todos los equipos multidisciplinar en atención primaria participando y que, bueno, que todo es posible. Y bueno, mi mensaje es ese, que es posible hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los 3. ¿Tenemos tiempo de alguna pregunta? ¿Sí? A ver, yo había pensado en preguntarle al doctor Asensio sobre el coste-oportunidad de hacer o no proyectos a nivel de respuesta a las necesidades sociales que tenemos. A ver, yo creo que, fijaros, el coste-oportunidad es una pregunta muy importante, ¿no? Yo creo que el coste-oportunidad está en la capacidad que tenemos los profesionales sanitarios y en el movimiento que está produciendo en atención primaria de cambiar las cosas que estábamos haciendo hasta este momento, que la estábamos haciendo muy bien, pero que tenemos la capacidad de mejorarlo. Y encontrar la satisfacción que se produce cuando empieza a trabajar en el entorno comunitario, la respuesta de la población y los resultados en salud que obtenemos. Yo creo que ese es el gran, enorme coste-oportunidad. Voy a pasarlo a dinero. Yo acabo de ser gerente del servicio de salud y lo voy a poner en dinero como un elemento fundamental. Ponía un dato ahí. El 15 al 20% de la mortalidad podría ser evitable si nosotros estamos atendiendo a los determinantes sociales. 15 a 20% de la mortalidad. En España, el año pasado murieron aproximadamente, vamos a quitar la COVID, 430, 440.000 personas mueren al año. Obviamente al final vamos a fallecer todos, pero está la mortalidad evitable, que es uno de los elementos fundamentales que podemos hacer. Si nosotros podemos retrasar la esperanza de vida de las personas más vulnerables, quiere decir que estamos automáticamente, desde el punto de vista de coste-efectividad, coste-eficiencia, dando unos resultados brutales de mejora de la calidad de vida, mejora de las prestaciones sociales y luego el coste económico que eso significa. Y ese es uno de los determinantes. Estamos hablando del 15-20%. Lo trasladamos a España, el 15-20% son 60-70.000 personas que morirían de manera evitable cada año de lo que estamos haciendo, con todo el sufrimiento que les acompaña. ¿Qué está sucediendo? Yo me voy a todas las experiencias que os he puesto. ¿Qué está sucediendo en este momento en España o qué sucedía antes de la COVID? La actividad comunitaria centrada en los determinantes sociales empieza a florecer de manera no prevista. El volumen de experiencias que tenemos en este momento en nuestro país, en la región que vayamos, en la comunidad que vayamos, es alucinante, increíble. Y la implicación de los profesionales, sobre todo los jóvenes, lo que nos decía antes la compañera, la trabajadora social, esa soledad que ha tenido durante muchos años de intentar convencer a sus compañeros del centro de salud para que participaran en las intervenciones, contaba al principio con la matrona, empieza a resolverse y cada vez más profesionales están vinculándose. ¿Por qué? Porque es un elemento clave, muy importante, que es uno ve la satisfacción que significa poder trabajar. Entonces, Elena, ¿tú ves que es viable el desarrollo de todos estos proyectos sociales que aumenten la
la acción en este campo? Yo creo que sí. En nuestro medio, ¿tenemos lo suficiente? ¿Estructuras, ideas? Yo estoy convencida porque lo estoy viendo, es que lo estoy viendo. Hay profesionales súper dedicados. Es verdad que hay que reconocer que no son todos, en un centro de salud no son todos los profesionales, pero hay profesionales realmente muy dedicados y que la conciencia ya llega al nivel de enfermería, de los diferentes profesionales que hay en los equipos sociosanitarios. Pero yo creo realmente que, como decía él, antes de la pandemia la actividad comunitaria estaba como empezando a vivir su época, empezaba a vivir su época de oro y había grandes ejemplos y pues, se abocaba por la prescripción social de forma oficial, como con este receta cultura, con la prescripción de ejercicio físico y que era un gran paso con la actividad comunitaria, los consejos de salud y que están ahora además, por ejemplo, en nuestra ciudad emergiendo en diferentes barrios. O sea, la salud es algo que mueve muchísimo, ¿vale? La salud importa, está en todo y mueve muchísimo. Y yo creo que sí, que ahora cuando se pueda volver a retomar de alguna manera la actividad comunitaria grupal, va a seguir por ese camino, porque además los profesionales mismos se han dado cuenta de los estragos que está haciendo en determinadas poblaciones la pandemia. Yo quería preguntarle a Mercedes qué eslabón queda por crear o qué es lo que nos distancia entre las gestiones de la social con lo sanitario. ¿Qué hay entre, no sé, qué queda por crear? Mira, aquí lo que falta, las políticas están hechas, los profesionales están ahí, las motivaciones de los profesionales existen, la formación, los trabajadores sociales somos graduados universitarios y desde el primer año trabajamos, nos forman en el trabajo grupal, en la intervención comunitaria, no solamente en la gestión de casos. Nuestra formación es muy completa en esas tres metodologías, pero falta una estructura organizativa de coordinación a nivel directivo. Que nos permita que permita una continuidad en el trabajo y en la coordinación con servicios sociales, con Consellería de Igualdad y con entidades. Lo tenemos que hacer todo con nuestro esfuerzo y dependiendo de la buena voluntad de los profesionales. Yo he tenido la suerte que hasta ahora he encontrado buena voluntad en los profesionales de servicios sociales, en los de la Consellería de Igualdad y en las entidades. Yo me apoyo mucho en las asociaciones y ONGs de la zona para trabajar, pero eso no puede depender de la buena voluntad. Necesitamos estructuras organizativas, necesitamos las trabajadoras sociales sanitarias, una jerarquía, una organización directiva con su normativa para hacerlo efectivo y para que tenga continuidad, que no dependa solo de la buena voluntad. Yo he tenido desde hace mucho tiempo, siempre he tenido la sensación de que el sistema sanitario no nos valora a los profesionales, a los trabajadores sociales, cuando hay muchas cosas que yo creo que podemos hacer. Los compañeros sí que nos conocen y han trabajado con nosotros, sí, pero el sistema como tal no nos valora a los trabajadores sociales. Y el crearnos unas estructuras, una jerarquía, una organización, unas estructuras directivas que sirvan para coordinarse y con la normativa sería darnos el estatus que tenemos. Los trabajadores sociales somos graduados, somos universitarios. Y creo que estamos aportando al sistema sanitario. No solo estamos aportando, que sepáis que el trabajo social nació como profesión en un hospital en Massachusetts en 1909. Nuestra profesión nació en la sanidad. Entonces, pero es la sensación que tenemos o porque somos un colectivo pequeño o por lo que no se nos está valorando y necesitamos que se nos incluya en la estructura sanitaria. No se nos deje así como profesionales que, bueno... En esta mesa hemos podido escuchar las necesidades de vuestro colectivo, de la sociedad, de la sanidad.